¿Cómo? ¿Cómo estás viviendo todo el mambo este? Bueno, es inevitable, quiero decir, hay algo del orden de lo científico que es lo que intercede, ¿no? Porque, digamos, no es una serie de Netflix que te dice, hay un tipo de bigote que aparece y te dice, miren muchachos, no salgan porque se me encanta. Entonces, uno ante eso empieza a mover algo que se llama la corporalidad y las protestas y sale frente a eso, sino que hay algo que es un virus que contagia y que lo mejor sería, sin saber nada de nada, con la incertidumbre del caso, quedarse en el lugar que uno puede. En el caso nuestro, en un lugar de cierta comodidad que obviamente muchos otros no tienen. Eso sumado a 4 años de Macri, con lo cual tenés tu serie de Netflix en la puerta de tu casa, ¿no? No digo, porque inclusive si hacemos un balance un poco más profundo, decimos, bueno, venía una economía golpeada, Macri la termina de noquear y después te viene una pandemia que, además de involucrar las interrelaciones humanas, y generar incertidumbre y generar más incertidumbre a la que ya tenemos de antemano, que es la finitud, aparece la economía que se desgasta de una manera mucho más golpeada, ¿no? Quiero decir, cae así como torrente el tema de lo económico a nivel mundial, con lo cual es un tema que uno hace lo que puede y trata de pensar colectivamente, por otro lado, no encerrarse en la situación personal. Es inevitable que uno se revea y diga, bueno, ¿qué es lo que tengo para hacer? En mi caso, hoy es estar escribiendo algunas cosas que la pandemia permitió que afloraran después de un tiempo, que son cosas que yo siempre tuve ahí dando vueltas y que ahora estoy haciendo, y que probablemente sea producto de esto, ¿no? Que, como todo, tiene su lugar probablemente positivo para cada uno de nosotros. Pero después hay algo que es desolador, que tiene que ver un poco más con lo colectivo, ¿no? De todas maneras, yo soy optimista en términos de que también desde la ciencia se va a encontrar de alguna manera una solución que haga que en este caso sea o una vacuna o una medicación que permita que esto sea como un virus más con el cual nosotros podamos convivir, ¿no? Que hoy por hoy no se puede. Es decir, yo estaba viendo un documental en Canal Volver de la Argentina de 1980, que era una Argentina espantosa, previo a Malvinas, con la plena dictadura, y veía a la gente como que circulaba y decía, mira, esto es, ¿no? También pensaba que es otra Argentina, parece como otro mundo, digamos, ¿no? Hoy eso no existe, por ejemplo. No digo que no vaya a volver a suceder, pero eso hoy no sucede, ¿no? Así que, qué sé yo, estamos ahí viendo cómo sigue la cosa y no teniendo control. Bueno, después de todo tampoco tenemos mucho control de nuestra vida, así que esto se vendría a sumar, una más. Y bueno, me salen dos. Después te quiero preguntar sobre eso que estás escribiendo, pero quería compartir con vos que obviamente te debe llegar esto, que en el medio de la situación trágica a veces nos relajamos poniéndole un poco de humor y cosas que nos angustiarían muchísimo, como ver cómo aflora por parte de algunas personas lo peor. Decimos, bueno, nada, son imitadores de Mickey Vainilla, como para hacerlo menos tremendo. Y, digamos, muchos de los personajes que nos hicieron reír, que nos siguen haciendo reír tuyos, nos hacen un poco más leve todo lo que está pasando. Pero, ¿qué te pasa a vos cuando ves tantos Mickey Vainillas que surgen ahora? No, digo, Mickey Vainilla inclusive no es un personaje que a nosotros se nos empezó a aparecer en el 2003, 2004, frente a un escenario político en donde la intervención del kirchnerismo en ese momento a nosotros nos hacía prever que iban a salir probablemente muchos
detractores de esas políticas que estaban muy vinculadas a los derechos humanos, pero existieron siempre esos Mickey Vainilla, quiero decir, nosotros tampoco hemos inventado nada. A lo mejor me parece que el atractivo de Mickey Vainilla es que Mickey Vainilla nunca dice qué es lo que es decir, ni es un integrante de una fuerza de choque de la derecha, ni un ideólogo de la derecha, es alguien que se hace el que es un cantante de pop, es alguien que, digamos, se fuga de eso que nosotros pensamos que es nuestro enemigo, que está claro. Mickey Vainilla no es claro, Mickey Vainilla interviene ahí, se cuela por abajo y dice simplemente que es un cantante de pop y que él solo está para divertir a la gente y para entretenerla. Mientras tanto deja un mensaje que es tremendo, ¿no? Pero como casi como a la pasada, y de alguna manera eso es el mal que interviene de una manera, a mi juicio, más eficaz, ¿no? Que es, no dice directamente lo que es, sino que lo transforma, adquiere distintas máscaras, y que son más difíciles de codificar, y que a su vez también son más eficaces, ¿no? Entonces, quiero decir, cuando uno pensaba en términos de lo que era el macrismo, era la buena onda, o lo que estaba ligado a la autoayuda, o lo que estaba ligado, cuando hablamos de la meritocracia, de la sociedad de los más aptos, del sacrificio, de la construcción de sí mismo, estamos hablando de valores que supuestamente son positivos. Ahora, si esos valores son para que nosotros nos construyamos por fuera del otro sin que nos importe una construcción más colectiva, ahí es donde empiezan los problemas. Quiero decir, cuando la distribución no es justa, ahí empiezan siempre las dificultades. Que se trata de eso, sobre todo en nuestro país, ¿no? De la puja distributiva y de cómo eso se efectúa o se efectiviza. Entonces, Mickey Vainilla lo que ha tenido, a diferencia de ser... Mickey Vainilla no es un cheto que dice que es cheto y que dice que es parte de una sociedad activa y que está por fuera del resto, sino que se involucra como en la sociedad toda, y es parte del espectáculo. El espectáculo de alguna manera es ser un cantante pop, ¿no? Digamos, algo que está naturalizado, efectivizado y que puede transmitirse por la televisión todas las tardes. Entonces, ese es Mickey Vainilla y ese es el mal que penetra de manera más letal. Me parece que ahí está un poco lo que encontramos con Pedro más interesante del personaje, ¿viste? Porque de alguna manera parodiar al cheto es lo más fácil, digamos, ¿no? Es mucho más fácil parodiar al cheto que odia a las clases menores que parodiar a alguien de clase media baja que putea al negro, que le dan un plan social y que vive a 2 cuadras de su casa, ¿me entendés? Eso es mucho más complejo, eso. ¿Desde qué lugar haces humor con alguien que es un trabajador, que a lo mejor se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar a la oficina, pero odia al tipo de la esquina que es de la misma clase social que él, ¿entendés? Eso es mucho más complejo. Para mí es más fácil decir simplemente, bueno, voy a ser de un cheto que como tal cree que es de una clase superior y entonces por lo tanto tiene un enemigo claro que es el pobrecito que anda todo el tiempo ahí rebuscándosela, ¿no? Te estaba escuchando, me cuelgo escuchándote como siempre me pasa, pero hablaste esto un poco de lo pop, de lo popular, de lo que se pone un poco de moda. Quería saber qué pensás. Sé que creo que todavía estás sin usar redes sociales, no tenés ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. Y quería saber un poco eso, qué pensabas, viste, de la primera etapa de la cuarentena, en donde un estallido de recomendadores de libros, de recomendadores de gimnasias, de hiperproductivos por todos lados. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ves? No, bueno, sí, la necesidad de producir, la necesidad de estar haciendo algo y no detenerse ni un instante para hacer algo que sea una elección personal, digamos. Yo trato de dispersarme de esas cosas de
de los consejeros como también de los opinadores públicos, digamos. Nada, quiero decir, frente a esta incertidumbre que tenemos hasta de nuestras propias vidas, cuando aparece algo como la pandemia que nos aquieta, porque nos obliga, digamos, a tener una especie de retroceso, como si algo te empujara hacia adentro de lo más seguro que es tu casa, en el caso nuestro, que somos una casa acomodada, ¿no? Entonces empiezan las grandes recomendaciones que yo de las cuales no participo por suerte. Digamos, ante esta situación uno trata no solamente de ver su propio lugar en el mundo, que finalmente en el caso nuestro es un lugar en el que uno puede detenerse y pensar, a diferencia de otros lugares de más necesidades. Y entonces, bueno, uno toma partido por sí mismo, digamos, ¿no? Por su propia producción en este caso, frente al problema, ¿no? Después aparecen, bueno, los grandes recomendadores, qué sé yo, no sé, esos... No, a mí no me toca tanto eso, digamos. Hay algunas recomendaciones, como todas recomendaciones interesantes, y otras que uno escucha y dice, bueno, gracias. Paso. Digamos, sí, quiero decir, que hay recomendaciones que tienen que ver más con lo espiritual, con esta idea un poco de que, bueno, esta pandemia se lleva a cabo a partir de una especie de reconcentración de sí mismo y búsqueda, y yo escucho eso y digo, bueno, está bien, me parece interesante, pero hay problemas sociales mucho más concretos que no se solucionan para mí desde el costado espiritual, sino desde una ayuda orgánica, en este caso de un Estado que tiene que estar presente. Ya que no tenemos estado de bienestar, ¿no? La autoayuda sería interesante si en principio tenés un estado de bienestar, ¿no? Donde, bueno, donde eso pueda fluir. Si no es sectario, eso a mí me resulta sectario, me resulta como para un sector que frente al problema se esconde de una manera un poco más cómoda. Finalmente para mí es eso. Yo te quería pedir un favor, porque sí. nos podemos pedir, los adolescentes yo siento que, porque los adultos tenemos como un norte, ¿viste? Pasar este momento, pensar en el futuro, rearmarnos, y siento que le está faltando algo a los adolescentes, está faltando el discurso, y como a vos te aman, yo te digo como madre de un adolescente y de una preadolescente, todos los adolescentes, lo que quieras, un mensaje, un saludo, algo para que te escuchen, para darles ánimo. Quería cerrar con eso, con Diego Capusotto hablándole a las pibas y a los pibes. Sí, bueno, en principio un gran cariño para algo que continúa la vida, digamos, y que continúa el mundo, que espero sea desde ya para bien, y yo tengo mucha confianza en eso. Confianza en que todo, digamos, pueda ser direccionado para los mejores lugares. Es un mundo difícil, es un país difícil y hay que estar atento y hay que pensar. Yo lo único que me nace decir es que hay que pensar colectivamente, finalmente. Ahí está ahí me parece que pasa la salsa está ahí, ¿viste? No solamente los propios proyectos que uno no debe desvirtuar y al contrario debe construir, y son decisiones tomadas, que son decisiones siempre personales. Y a mí me parece que la individualidad está muy bien, pero me parece que ahora que se escucha tanto esto de la sociedad de los más aptos, yo entiendo que hay gente que es más apta que otra, pero las necesidades básicas tienen que estar completadas y tienen que estar efectivizadas, y entonces uno va a vivir un poco más feliz, además de los propios proyectos edificados, ¿no? Entonces, me parece que pensarse en uno
y también abrir un poco la mirada, es lo único que se me ocurre decir, para que la cosa, digamos, sea para mejor.